Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas. Ya están conmigo Mario Acosta, fundador firmante del Partido Arena, y también está conmigo Hugo Barrera, fundador del partido y miembro de la Comisión Política del partido. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Un gusto estar contigo en esta entrevista. Gracias, y vamos a hablar un poco de los resultados electorales para el Partido Arena. Mario, y es Arena junto al PCN y Gana resultan ganadores en principio de estas elecciones, pero hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y lo hablamos antes de entrar al aire. El Partido Arena no debe verse tan triunfalista ni tampoco tan exultante en el resultado que se dio hace una semana, porque dio la impresión, sobre todo para la alcaldía de San Salvador y Santa Tecla, que fue una reacción bastante desproporcionada, mencionaría. Bueno, en bastiones como Santa Tecla, San Salvador, Zaragoza, Cajutla, Ciudad Delgado, lugares inclusive que nunca habíamos ganado o teníamos tiempo de no ganar, sí realmente hay motivos de estar eufórico y contento, pero a nivel nacional, dijéramos, que es lo que el consolidado nos obliga a analizar, sí yo creo que hay que ser bastante prudente con los exabruptos, dijéramos, de emoción. Hay una realidad, Arena es la primera fuerza política del país y ahora duplicando a su segunda fuerza política, ¿verdad? Eso es una realidad. Si la democracia fuera igual que las matemáticas, Arena debería tener el doble de diputados del FMLN. O sea que si el FMLN sacó 23, Arena debería tener 46 si fuera matemática pura. Pero el sistema este de cocientes y residuos nos obliga a estar entre 37 y 39, según los recuentos últimos que se hagan, y el FMLN se va a quedar con 23, a pesar de que, como repito, tenemos el doble de votos del Frente, que por cierto hasta tiene que devolver parte del anticipo de la deuda política que le dieron porque no le alcanzaron los votos. Y me llama la atención que en esta situación hay algunas, inclusive urnas, en las que el FMLN sacó 0 votos, es decir, que ni sus vigilantes mismos votaron por ellos. O sea, sí es algo que también vale digno de analizar. Volviendo a Arena, sí me parece de que hemos encontrado el camino, por lo menos se sostuvo, dijéramos, el rango de los votos con respecto a la elección anterior del 2015, pero ahorita estamos en la siguiente etapa, ya la carrera presidencial. Sí. Esa abre otras expectativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de que hayamos tenido a nuestros dos principales contendientes presidenciales en campaña también paralela apoyando a los alcaldes y diputados, no hay ninguna duda que nos ayudó al mismo activismo del partido y a la misma presencia mediática del partido. Pero ahora vienen las siguientes etapas, ¿verdad? Porque ahora este día se anuncia ya la carrera presidencial interna, ¿verdad? Que termina el 22 de abril y esa va a ser otra historia que va a haber que analizar en el futuro. Sin embargo, creo de que se ha hecho bastante, la gente tuvo su voto de premio y de castigo. Vemos un gran ganador en estas elecciones, sin ninguna duda, que es el PCN, que es el partido que más creció, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos la ventaja de que nos mantuvimos en nuestro colchón de votos. Quiere decir que la gente sigue creyendo y pensando en que Arena es una buena expectativa. Quizás en la difusión de las campañas, que son de tantas, de alcaldes y diputados, 262 alcaldías que estaban en juego, de alguna manera no hubo un discurso único. Son técnicas de comunicación que quizás podrían mejorarse. Sin embargo, la gente sigue confiando en la primera fuerza política, nos ha dado nuevamente la posición de primera fuerza política y eso es un capital que tenemos que aprovechar. ¿Cómo lee Hugo Barrera los resultados en función de lo siguiente? En las elecciones 2015, Arena obtuvo poco más de 885,000 votos. Las elecciones 2018, por la primera, el escrutinio preliminar, 823,000 votos, poco más. No he contado un poco las coaliciones, pero digamos, hay una disminución y también un poco el escenario, la participación electoral se puede oscilar entre el 35 y 40%. En las elecciones legislativas y municipales la gente todavía no encadena o probablemente no se sintió motivada para ir a votar. ¿Cómo se lee esto a la luz del partido? Y también hago referencia a unas declaraciones que nos dio Norman Quijano la semana pasada que estuvo. Hay que verlo con mesura y hay que verlo con cabeza fría, este tipo de resultados, en lugar de creer que ya se tiene el sartén por el mango. Miren, yo creo que hay que verlo políticamente. Y políticamente perdió el Frente y Arena no ganó. Así de claro. Y eso es donde hay que tener cuidado. La realidad, por lo menos desde mi punto de vista, es que nosotros como partido político, con todos los atributos que Mario acaba de mencionar, que tenemos más votos, el doble ahorita que lo sacó el Frente, estas son resultados, son consecuencias, digamos, que nos
deberían de orientar especialmente a la dirigencia del partido a ver los pasos que vamos a dar de aquí para adelante para lograr el propósito de recuperar el control del país a través de la Presidencia de la República, porque eso es urgente y necesario para poder comenzar en esta nueva etapa de una nueva arena, que tiene que ser identificada como una arena de centro derecha y no como extrema derecha, que es como nos han querido calificar. Y nos han querido calificar de esa manera simple y sencillamente porque nosotros, como partido político, no hemos hecho lo que la población quiere que hagamos y lo que la población en términos generales necesita que hagamos en varios aspectos, o sea, cuando estuvimos en el gobierno. Ahora, ya casi pasan 10 años con gobiernos del frente y la situación se ha tornado peor que cualquier otro gobierno. Entonces, eso nos obliga a nosotros como partido político a hacer una reflexión bastante de fondo, políticamente hablando, para identificar 4, 5, 6 actos que debemos de hacer o comprometernos a hacer una vez que se logre tener el control en el gobierno, para favorecer, digamos, la situación de tanta gente que está en situaciones verdaderamente calamitosas. Usted ha hecho una mención muy interesante, Arena tendría que moverse a una lectura en el espectro ideológico a centro derecha. Exactamente. ¿Qué caracterizaría, digamos, por ponerlo así, Arena con una lectura de centro derecha? Bueno, es desligarse por completo de los calificativos o de las calificaciones que nos han querido encaramar, especialmente la gente del FMLN, queriéndonos convertir a nosotros en gente explotadora y un gran montón de cosas, haciendo completamente a un lado las cosas positivas que tiene una derecha moderada, ¿verdad? Me refiero con esto, por ejemplo, que para nosotros no debe ser pecado platicar sobre temas de salarios al interior del partido político, por ejemplo. Esa es una cosa importantísima de la cual depende mucho qué es lo que va a pasar con el desarrollo del país. Pero por supuesto que esto tiene que amarrarse enormemente con la promoción de inversiones en El Salvador. Han pasado los 10 años del frente y en lugar de promover inversiones en El Salvador se han ahuyentado las inversiones en El Salvador, lo cual tiene como consecuencia inmediata la falta de empleo y la pérdida de empleo. 2 empresas grandes como Maseca y Jumex que se fueron del país simplemente por las acciones que los gobiernos han tomado en contra de la iniciativa privada. Ahí es donde tenemos que nosotros ir corrigiendo eso. Por otro lado, es importantísimo que nosotros como partido político tenemos que pensar que esa promoción de inversiones en El Salvador se tiene que relacionar directamente con la desconcentración de actividades económicas importantes en el país. No podemos seguir con un país como tenemos ahorita, cabezón, en el sentido que todo está en la zona metropolitana nada más y el resto del país está en la más absoluto abandono desde el punto de vista de empleo importante. Tenemos que promover inversiones en Chalatenango, en Morazán, en el norte de La Unión, en Aguachapán, en Sonsonate, etcétera, en todos los departamentos del país, ya no solamente en la zona metropolitana. Entonces, esos son elementos, por supuesto, que son importantes, pero tenemos que tomar en cuenta también el gravísimo problema de la inseguridad que tenemos en este momento. ¿Qué ha hecho este gobierno? Empeorar las cosas a través de la tal tregua y un montón de cosas de ese tipo. Entonces debemos de resolver de una vez por todas el problema de las maras. Y eso solamente se va a resolver si hay una planificación que sea apoyada por todas las fuerzas políticas del país, para que quien salga favorecido con esto es la generalidad de la población salvadoreña. Si no logramos resolver el tema de la inseguridad producida por las maras, no vamos a poder hacer mayor cosa. Y no me refiero a matar a los mareros, que es lo que están haciendo ahorita. Me refiero a crear un plan estratégico orientado a resolver esa problemática de la mejor manera que sea posible para todas las partes. Entonces, estamos hablando de cosas verdaderamente importantes, determinantes, que nosotros, y esto no lo digo como justificación, posiblemente en los primeros 2 gobiernos se adelantó muy poco, pero porque estábamos recién salidos de una guerra. Hay otro tema que es importante, ya que todo el costo de la guerra. Firmamos los acuerdos de paz, pero la etapa de la posguerra necesitaba un segundo gran acuerdo, en donde se establecieran mecanismos, digamos, de paz política, que hasta este momento la paz política no existe. Aquí lo que hay es un relajo horroroso de pleito político que no le conviene a nadie y menos al país en términos generales.
debemos de buscar el mecanismo de la paz política para poder tener paz social. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar tendré las valoraciones de Mario Acosta. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Antes de escuchar la apreciación de Mario Acosta sobre los resultados electorales y las reacciones que también nos ofreció Hugo Barrera, en pantalla va a aparecer unas declaraciones que ofreció un artículo de opinión Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, actualmente director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Dice lo siguiente: Arena dice recibir la victoria con humildad, una virtud desconocida en un partido que se ha caracterizado desde su fundación por la arrogancia y prepotencia. Una cosa debiera tener claro: si los cambios anunciados por los 4 rincones del país como radicales, como nuevo comienzo, como una nueva forma de hacer política, etcétera, no se traducen en una mejora palpable del nivel de vida de la mayoría empobrecida, más pronto que tarde sufrirá un revés notable cuando las urnas vuelvan a estar a disposición de la ciudadanía, sobre todo si existe una tercera alternativa. A raíz de estos comentarios que ofrece Rodolfo Cardenal en un artículo de opinión publicado en la UCA, me gustaría tener su reacción. Ahí menciona, hace calificativos bastante marcados al partido Arena, con arrogancia y prepotencia, y que si no hacen modificaciones y cambios, las elecciones le pueden pasar factura al partido. Cardenal está juzgando la Arena que él juzgaba cuando él estaba, dijéramos, de vocero de la UCA. Ya no lo es, ¿verdad? Yo estudié en el externado, me gradué de la UCA, conozco la filosofía y la manera de pensar de los jesuitas, ¿verdad? Pero realmente lo que él dice es una opinión desde afuera de lo que él percibe que Arena va a hacer, no lo que está haciendo, ¿verdad? Yo sí creo de que nuestra posición es decir qué es lo que Arena debería de hacer. Por ejemplo, ahora que tenemos una mayoría de diputados en la fracción de la Asamblea Legislativa, teóricamente le corresponde a Arena la presidencia de la Asamblea Legislativa porque numéricamente es el mayor número de votos a su favor. La primera gestión que yo haría es, después de que se instala la comisión de instalación, valga la redundancia, de la Asamblea, donde se organiza todo la toma de posesión del 1 de mayo, es decir, vamos a reducir el número de directores, el número de directivos, de 15 a 10. Esas son las señales que la gente quiere. Y quiero que las encabece mi partido, esas propuestas. No buscarle puestos a todo para que no hayan disidentes. A los disidentes se les aplica lo que se llama disciplina de partido. Yo vengo ahorita de estar al frente de una campaña en un departamento en el cual la indisciplina es lo que más privó. Y eso no puede continuar a nivel de partido. No puede seguir cada uno según haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Primer ejemplo, pongamos orden en la Asamblea Legislativa. Bajemos de 15 a 10. Esa es la señal de un Arena no actuando como dice el padre Cardenal, sino que actuando consistente con lo que está demandando el pueblo salvadoreño. Contra lo que nos favoreció manteniéndonos casi el mismo rango de votación. Castigó al FMLN por haberse prestado a lo contrario. Número 1. Número 2. Renunciar a los privilegios, los que estén en la directiva de la Asamblea Legislativa, de tener 2 vehículos. Suficiente con 1, ¿verdad? Comencemos por reducir gastos innecesarios en la Asamblea Legislativa. Ahí quiero poner a prueba lo que es la voluntad real de la dirigencia y de los diputados que están conscientes de que no buscaron llegar para tener privilegios. Esos números, y lo digo como arenero, ¿verdad? Esos son las acciones que van a, dijéramos, borrar las percepciones equivocadas como esa. Segundo lugar, que la campaña interna se lleve con mutuo respeto y que termine en feliz término. Va a haber de los 3 un ganador nada más. Los otros 2 deben de saberse sumar, acompañar al ganador. Porque no podemos dejar soldados heridos en el combate, ¿verdad? Entonces tenemos que recogerlos, incorporarlos a lo que viene, y este es un ejercicio interno, son unos intramuros entre hermanos areneros, no entre enemigos. Entonces, esa es una segunda prueba de fuerza para la dirigencia actual.
¿Cómo ve, Mario, ciertos aspectos, por ejemplo, que la opinión pública en términos generales, el elector en términos generales, el elector puede ser de una lectura de derecha o de centro derecha, la postura de Arena o la contundencia que el partido no ha tenido, por ejemplo, en el caso Taiwán, el manejo de 10 millones de dólares en el caso Taiwán, o aparece, por ejemplo, otro tema como los sobresueldos en gestiones gubernamentales anteriores, como que de ese punto deja la impresión que el partido y la dirigencia no da como de una manera contundente declaraciones ante estos casos, o sobre todo investigaciones que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia lleva a figuras del partido político que han estado en puestos o están en puestos públicos. Mira, comencemos por lo de los sobresueldos, que es lo más fácil del tema. Okay. Los sobresueldos, entiendo que la Fiscalía está haciendo un rastreo de todos los funcionarios que tuvieron sobresueldos y que tienen. No solo que tuvieron, porque el FMLN no está virgen en ese tema, ¿verdad? También ha cometido ese tema de los sobresueldos. Número uno, y eso que la Fiscalía lo haga, y que la sanción ahí es, mire, vaya a declarar sus impuestos no pagados al Ministerio de Hacienda. No como hizo aquel que recibió el cheque en la campaña de Salume y que no lo declaró, ¿verdad? Sino que los sobresueldos, número uno. Número dos, el caso de Taiwán. El caso de Taiwán, ya entiendo que está ahí un proceso en la Fiscalía, han hablado a todos los actores involucrados, tanto a los que lo recibieron como a los que lo procesaron. ¿Qué más puede hacer Arena ahí? Que pedir que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Y eso es lo que estamos esperando. O sea, quien tiene en sus manos la pelota, como dicen, o en sus pies, es la Fiscalía, ¿verdad? Y si hay culpables, pues que pasen a las instancias respectivas. Entonces, creo que Arena debe de dar la cara en esos temas y lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, así, pero la percepción que puede haber es de que se ha ocultado algo, pues no hay que dar percepciones equivocadas. Si es necesario, yo creo que hay que ratificar esto en público, de manera de que no quede la menor duda de que Arena no está escondiendo ni tapando a nadie. ¿A usted tener esa apreciación, Hugo Barrera? Sí, naturalmente. En primer lugar, en el caso de Taiwán, para nadie es ajeno que fue una cooperación hacia un partido político. En ningún momento fue un aporte de un gobierno a otro gobierno para cosas de carácter social. Esto ha sido un manipuleo del frente orientado a desnaturalizar o a perjudicar la imagen de Arena, y le voy a decir claramente por qué. Cuando hay un acuerdo entre dos naciones de que una le va a proporcionar a la otra recursos para resolver cualquier tipo de situación, incluso de carácter social, hay un documento que se firma a través de las dos cancillerías. Tanto la de Taiwán como la de El Salvador firman, y ese dinero ingresa al Fondo General de la Nación para ser utilizado en lo que el acuerdo firmado por ambos países por medio de las cancillerías establece. Eso nunca sucedió. No hay ningún documento orientado sobre ese tema de los 10 millones, en donde se diga que esos 10 millones venían para cosas relacionadas con el gobierno y que se hicieron a través de un mecanismo formal en donde las dos cancillerías firmaron. Ese fue un aporte de un país amigo para un asunto político en El Salvador. O sea, no hay absolutamente nada chueco en ese sentido. Y si lo hubiera, entonces que presenten los dos documentos donde está firmado que ese dinero venía para tal o cual cosa. Eso no lo van a poder presentar porque no existe. Pero sí se ha manipulado políticamente para perjudicar la imagen de Arena y convertirla como que se agarró un dinero que era para cosas sociales para una campaña de... Y además eso está, como decía, en las instancias judiciales respectivas. Pues, sí, pues no por eso, pero me refiero que para este asunto se necesita, si el dinero venía para cosas del país, tiene que haber dos documentos. Uno debe estar en Taiwán y el otro tiene que estar aquí, firmado, y el dinero debió haber ingresado al Estado y Hacienda lo tenía que controlar. Eso no es cierto. Esto fue todo un aparataje orientado a desprestigiar al partido. Entonces nadie ha negado que esa plata vino y era para un apoyo a un partido político. Así es. El manejo que se hizo fue chueco, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque involucraron hasta algunas instituciones del partido. Pero la plata venía para el partido, no para cosas sociales, así que la realidad del caso no es tal como se ha planteado hasta este momento. ¿Cómo ve el tema también esto de los sobresueldos y la postura que tal vez puede tener, o más bien, más que tal vez, es que debe tener el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano, para estos aspectos y generarle confianza al elector para decir, bueno, va a ser un partido distinto, un partido transparente? Le voy a explicar qué es lo que pasa. Mire, estas cosas no se llamaban sobresueldos, sino que llamaban otros ingresos, que
y eso no es nuevo, esa es una cosa histórica aquí que viene de los gobiernos militares, los gobiernos de Arena y los gobiernos del Frente, en donde todo está fundamentado en un manual de manejo de los recursos de los fondos públicos. Existe el manual publicado en Diario Oficial, digamos, y aprobado. Es más, el Frente en este momento ha pedido hasta una modificación en ese manual para que esas erogaciones se puedan hacer en efectivo, por ejemplo. ¿Verdad? Eso está en diarios oficiales y todo. O sea que no es ninguna, en aquella época, no sé si ahora será prohibido, pues porque alguna nueva ley que lo haya prohibido, pero anteriormente era una cosa completamente dentro de los parámetros normales. Ahora, que estaba bien o no estaba bien, esa es harina de otro costal. Pero la realidad del caso es que dentro de la legalidad, sí, eso estaba, y existe ese manual de manejo de este tipo de recursos, publicado en Diario Oficial y todo. Entonces, en este aspecto, digamos, las personas que pudieran haber sido sujetos de esta cosa, pues no deben de tener ningún problema porque es una cosa que está dentro del marco de la legalidad. Ahora, que si eso no conviene hacerlo, bueno, pues entonces que no se continúe haciendo. Y de aquí para adelante se acabó el problema. Pero no es una cosa maliciosa o una cosa relacionada con cosas indebidas, porque hasta existe, como le repito, el manual que establece cómo se maneja este tipo de situaciones. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría tener la postura de ambos sobre las elecciones internas hacia la presidencial en el Partido Arena. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Mario Acosta, fundador firmante del Partido Arena, Hugo Barrera, también fundador del Partido Arena y miembro de la Comisión Política de dicho partido. Ahora hablemos un poco de las elecciones internas hacia las presidenciales. Mario, se nota, bueno, tres precandidatos, pero de estos dos que van tomando cada vez más fuerza, Carlos Callas, Javier Simán, mencionaba usted, creo que fue en el primer segmento cuando empezamos a platicar, también va marcando el timing o el ritmo de cómo se van dando las cosas en la elección legislativa y municipal, pero desde su lectura, me gustaría preguntarle lo siguiente: una elección presidencial o la interna hacia la presidencial también puede dar a mostrar ciertas fisuras o ciertas diferencias entre tendencias o grupos dentro de un partido político. En Arena eso se puede ver de esa manera. Yo creo que aquí hay que tener un objetivo, ¿verdad? Que los intramuros terminen en una unidad familiar, es decir, que no queden heridos en el camino, ¿verdad? Los dos candidatos más importantes, con la disculpa de mi amigo Gustavo López, creo que los dos más fuertes son Simán y Callejas. Los dos tienen posibilidades de ganar, ¿verdad? Pero uno va a ganar nada más. Entonces ahí es donde está la madurez que se impone para el día después, para el 23 de abril. ¿Quién va a tener la capacidad de unir esa familia, de unir todos los que quedar lastimados? Porque política es pasión. Y cuando hay pasión es difícil que esos sentimientos se enfríen de un día para otro, ¿verdad? Entonces, pero ahí la capacidad que debe tener y la sabiduría de nuestra dirigencia para poder ir a rescatar a los que se sientan que perdieron, que se sientan satisfechos después de un periodo y poderse sumar a la contienda que necesitamos, sumar a todos esos soldados del partido, sumarlos a la gran lucha contra el principal oponente, por no decir enemigo, el FMLN, ¿verdad? Porque realmente otros andan diciendo que el que no tiene partido, ¿verdad? Pero o que ya lo va a tener, no sé cómo es la cosa, pero vale, sea contra quien sea. Arena no nació para ganarle a los pequeños, Arena nació para darle duro al que se les pusiera enfrente, ¿verdad? Y así lo hemos logrado durante las campañas que fuimos exitosos, antes de que nos impusieran candidatos, porque con las dos veces que nos impusieron candidatos, las dos veces perdimos, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, yo creo de que el proceso democrático, esa gimnasia democrática que está haciendo el partido, es fundamental. Tanto Carlos como Javier tienen su propia musculatura política y tienen sus propios aficionados al interior del partido. Ahora esperemos de que tengan la madurez suficiente, el que pierda, de sumarse a las filas del ganador, con humildad, darle su apoyo y sacar adelante la fiesta teniendo en claro de que es El Salvador el que está en juego, no son bandos.
ni un pedazo se lleva al otro pedazo, ni cosa que se parezca. Nuestro país necesita cirugía mayor. El país va a quedar en una situación tan calamitosa que necesita de los mejores hijos, los mejores músicos, dirigidos por el mejor director de orquesta que pueda ser el presidente que quede, el candidato a la presidencia, que estoy seguro que el que sea candidato a la presidencia de nuestro partido va a ser el próximo presidente de la República. Pero para eso necesitamos haber llegado a ese hermanamiento interno, ¿verdad? Y con eso pasa por... Roberto D'Aubuisson tenía una frase que a mí me encanta y la parafraseo cada vez que puedo. Saber cuándo un dirigente tiene que saber cuándo hay que ser pastor y cuándo hay que ser domador. Este es el momento, el 23 de abril es el momento de ser pastor, es decir, saber unir las dos partes que queden, dijéramos, que hayan estado en la contienda. Pero también el momento de ser domador para aquellos que no quieran por las buenas pueden agarrar su propio camino, porque los actos de indisciplina deben de evitarse a toda costa. Porque hacer un acto de indisciplina pública significa de alguna manera hacerle el juego al FMLN. Y ya vemos que 10 años del FMLN, lo que es el costo que ha tenido para el país. El fortalecimiento de las maras, la pobreza, el auge de la delincuencia en general, la pérdida de empleos. Hugo hablaba en el primer segmento de lo importante que es jugar con una política de salarios. Pero eso es un tema que es como hacer malabarismo con una granada sin espoleta. Porque si no se sabe manejar, va a suceder lo que está sucediendo ahorita. Aumentan el salario mínimo en el campo sin tener productividad del campo, lo que significó es más desempleo. O sea, claro, hay gente que gana más, pero son menos los que tienen salario ahora fijo, porque hubo mucho desempleo. Entonces, a veces la cordura y la habilidad para poder manejar ciertas medidas que el país necesita pasan también por la clase política, ¿verdad? Porque son los que las toman las decisiones. Lo mismo es en los partidos. O sea, si nosotros creemos de que va a ganar uno de los dos, según el bando al que uno se siente identificado, pues tiene que tener la madurez para ir a rescatar por lo menos a 2 o 3 de los que puedan perder para que se sumen a las filas, ¿verdad? Y que las lastimaduras que puedan quedar se superen. Un aspecto que aparece en esta discusión de la interna presidencial en Arena, me gustaría tener su valoración sobre esto, Hugo, son dos expresiones empresariales que en principio podrían no necesariamente coincidir, es decir, una elección interna presidencial en donde se reflejen grupos y bandos empresariales. Aquí han estado analistas y mencionan, por ejemplo, la expresión más industrial versus la expresión más comercial dentro del partido Arena. ¿Se puede leer bajo esta óptica? Yo no creo. No debería, creo, porque, mira, aquí para mí hay 3 elementos. Uno es la actitud de la dirigencia del partido en momentos tan complicados y diríamos, de primera experiencia, porque es lo que establece la ley de partidos políticos de las elecciones internas. Esto es una cosa completamente nueva para todos. Algunos, como el FMLN, se están resistiendo a cumplir la ley. Nosotros estamos dispuestos a cumplirla, pero debemos de ser, la dirigencia me refiero, sumamente cautelosa en el manejo de lo que establece la ley de partidos políticos para las elecciones internas. Pecado sería que alguien vaya a cometer el gravísimo error en contra de la institucionalidad del partido de inclinarse hacia uno o hacia otro lado. Eso es peligrosísimo y ojalá que eso no se vaya a dar. Ojalá que no se vaya a dar. De eso va a depender mucho el futuro incluso del partido, de la parte institucional. La otra es la actitud de los candidatos. Los candidatos, para mí el hecho de que alguien sea más comercial o el otro sea más industrial es irrelevante totalmente. A mí lo que me interesa es cuáles son las ofertas de cualquiera de ellos o de ellos dos para resolver los principales problemas que tiene El Salvador de inseguridad, de desempleo. El tema de salarios, que yo no estoy proponiendo aumento de salario, estoy diciendo que es una política que debemos de manejarla nosotros, no permitir que sean otros que la vengan a manejar como pasó últimamente. Hay que pensar un poco en la desconcentración de actividades económicas importantes, hay que llevar empleo a Morazán, a Chalatenango, etcétera, a todos los departamentos del país, como le dijimos al principio, que son cosas importantes. Y otro es el tema de la educación. Pero la educación no tiene nada que ver ni con un vaso de leche, ni con zapatos, ni con uniformes, ni con útiles. Tiene que ver con el abandono casi total en que ha estado el Magisterio Nacional durante años. A esa gente debían de ser considerados ciudadanos privilegiados, porque de ellos depende El Salvador en términos generales. Entonces, ese tipo de trabajo es el que tienen que hacer los dos candidatos y hacer ofertas claras, concretas sobre este tipo de soluciones.
¿verdad? Y como repito, que una vez que termine todo, que ya más lo mencionó también, debemos de ser lo suficientemente inteligentes como para entender que si nos metemos a esta disputa, alguien va a perder y alguien va a ganar. El que gane tiene que ser verdaderamente inteligente y saber manejar la situación. Y el que pierda tiene que ser sumamente humilde y saber manejar la situación también. Y al final unir todos los esfuerzos para que el que gane la interna, gane también la elección nacional. Y eso solamente se va a lograr si nosotros logramos crear esa unidad, esa hermandad que tiene que existir dentro de Arena para lograr el propósito en beneficio del país y de la población salvadoreña. ¿Cómo se logra esto en el sentido de una elección interna? Esto en el FMLN pasará bajo sus propias características, pero en el caso de Arena, en donde alrededor también hay grupos económicos fuertes que históricamente han estado patrocinando al partido, en algunos momentos han sido miembros de la dirigencia del partido, si tomamos en cuenta el inicio del siglo XXI, la época del 2000, del 2003, en este momento también cómo se puede leer esos elementos para no considerar o tener presente lo siguiente, que grupos económicos quieran tener más influencia para hacer cierto candidato y que las reglas y las condiciones estén dadas parejas para todos. Esa es una observación muy interesante, porque de aquí estamos hablando de que todo el apoyo, toda la ayuda, todo lo que quiera hacer, quien sea gente pobre, sea gente de clase media o sea gente rica, debe estar orientado a resolver los problemas de la nación, no a resolver los problemas míos particulares o de mi grupo. Y eso, volvemos otra vez a la dirigencia del partido, que tienen que ser suficientemente ecuánime como para entender que todos los aportes que puedan venir son para favorecer el futuro del país, para llevarlo a una posición de país desarrollado, no para favorecer personalmente a nadie ni a un grupo determinado. Si nosotros logramos entrar en el proceso de desarrollo del país, todos los grupos van a salir favorecidos, pero también la población, que es un concepto que no debemos dejar a un lado. Tengo que cerrar, Mario, pero me gustaría tener su última apreciación sobre esto, la consulta que le decía a Hugo Barrera. ¿Cómo se ven también los grupos económicos alrededor? Es decir, en los partidos políticos hay patrocinadores más fuertes que otros que quieren respaldo, que sus medidas y sus políticas favorezcan. En este caso, en una elección interna, ¿cómo se debe de analizar estos elementos para que el partido pueda tener unas elecciones internas en función de las reglas, de lo que establecen los estatutos, la ley de partidos políticos, y no mencionen, como mencionaron tiempo atrás, que la mesa está cargada hacia un lado? Mira, yo creo que la independencia de ser y parecer independientes, que tiene que tener la dirigencia actual, es la que lo hace, le da las características suficientes para poder guiar ese proceso interno. Porque si se percibe de que hay inducción hacia cierto sector o hacia cierto bando, eso es peligrosísimo, porque va a significar la explosión interna del partido. Y eso es hacer el trabajo al FMLN y perder todo lo que se ha ganado. Número uno. Número dos, que hayan, dijéramos, gente que quiere aportar a la causa. Para eso el partido tiene suficientes números de cuenta corriente donde pueden depositar sin dar condiciones. O sea, una cosa es dar y otra cosa es dar condicionado. Eso es lo que tenemos que evitar. Y no estoy diciendo con eso que se ha dado o que se está dando. Lo que sí puedo dar testimonio es que Roberto Abución jamás lo permitió y que los éxitos que se han tenido en política jamás lo permitieron. Entonces, si ahorita es que estamos en un momento de tentación, dijéramos, por eso inédito, de que hay grandes grupos empresariales apoyando a ambos contendientes, la mejor manera de neutralizar o esterilizar ese riesgo es, ahí están las cuentas corrientes, deposite, ¿verdad? Pero eso sin condiciones ni reglas para hacer A o desde la A hasta la Z de decisiones, le corresponden a la dirigencia. Y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Una dirigencia ecuánime, balanceada, con sabiduría suficiente para poder manejar esas situaciones, pero sobre todo fuerte, ¿verdad? Independiente de cualquiera de los poderes económicos que es legítimo que quieran sugerir, inducir o pedir. Es legítimo. Lo que es ilegítimo es hacerles caso. Y solo para terminar, el cooperante que pretenda condicionar al partido es enemigo del pueblo salvadoreño, es enemigo del Salvador y es enemigo del partido también. Ese aspecto, a ver, antes de cerrar, porque me ha llamado mucho la atención esta idea, ¿cómo puede Arena garantizar que los patrocinadores y los condicionantes no quieran poner o pagar el mariachi, pagar el mariachi para el fin de pedir la canción? No pidan la canción. Eso depende de la dirigencia, o sea, del COENA exactamente. Y ahí donde el COENA tiene que tener
el peso político, la personalidad suficiente y la responsabilidad ciudadana como para no permitir ese tipo de marufias. Perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias, Mario, un gusto. Hugo, gracias por haber estado conmigo en este espacio de entrevistas. Gracias y felicitaciones por Felicitaciones por el manejo de tu Gracias. entrevista. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a continuar el día de mañana con más entrevistas en República, pero tenemos antes un enlace con Francisco González de Quíbole para que nos comente un poco. ¿Cómo vas, Luis? Luis González. Buenos días, Luis. Iniciamos semana. ¿Cómo estás? Me voy a llamar Luis Valencia, vaya, para que quede. Había hecho ahí un cruce ahí. Buenos días a ti y a todos tus compañeros. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy es lunes y vamos a comenzar rico, bien, a ponerle ánimo a la semana. Vamos a tener emprendedores, nos visitan siempre, es lo que hacemos en Quíbole, apoyar a los que están comenzando con su negocio. También vamos a tener a Eli Maldonado de la Posada del Cielo cocinando, vamos a tener aeróbicos, visitas médicas y muchísimas cosas más. Lo invito a que por favor no nos cambie. Somos Quíbole, ya venimos. Excelente, Luis, que sea entonces una exitosa semana y que sea un gran show el de este lunes. Así será. Perfecto, muy amable. Gracias por haberme acompañado. Nos encontramos el día de mañana en República.